Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Desafíos en 100 días, este programa de CNN Chile en que vamos viendo las reformas estructurales, pero también cómo se van cumpliendo estas 50 medidas prometidas para los 100 primeros días. Y hoy día tiene que ver una que cumple con las dos condiciones, algo estructural, pero además el cumplimiento de una de las medidas comprometidas para los 100 primeros días. Así es, y es un tema que hemos conversado en profundidad aquí en este espacio de CNN Chile, la energía, uno de los grandes desafíos del país que hoy tuvo un momento muy esperado con la presentación de la agenda en esta materia del gobierno y que era una de las 50 medidas precisamente anunciadas. ¿Cuántas medidas llevamos ya concretadas? Llevamos 24 de 50 medidas concretadas, lo cual equivale a un 48% de promesas cumplidas. Hay 3 nuevas medidas cumplidas esta semana. Así es, la número 13, que es la definición de la ubicación y el cronograma de construcción y habilitación de 15 establecimientos para adultos mayores. La número 25, cuando decimos esto no es que sean 25 cumplidas, sino que la número 25 dentro de la agenda puesta por la propia presidenta, que es el anuncio de los estudios para dotar a Concepción y Antofagasta de soluciones de conectividad. Y finalmente la número 48, que es la entrega de esta agenda de energía en el día de hoy, con lo cual hay 24 de 50 medidas cumplidas, cuando quedan 34 días para que se cumpla el plazo de los 100 días autoimpuesto por la presidenta Bachelet. ¿Y con quién vamos a conversar de este tema? Tenemos 3 panelistas que nos acompañan hoy. Comenzamos con Alejandro Guillé, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Senador independiente y además presidente, ojo con eso, de la Comisión de Minería y Energía en el Senado. Bienvenido. Nos acompaña Néstor Larraín, directora de Chile Sustentable. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Y también Rodrigo Castillo, ha estado en otras ocasiones con nosotros, es director ejecutivo de Empresas Eléctricas. Bienvenido. Hola. En primer lugar, y antes de iniciar el debate, vamos a la nota con la que vamos a presentar lo que ocurrió hoy día y cuáles son los principales temas que se disgregan de lo que ocurrió en la presentación de este programa de Agenda Energética. No creemos que existan recetas mágicas. Nuestros problemas energéticos no se resuelven tampoco encendiendo o apagando un interruptor. Se resuelven con un marco claro, coherente, para que todos nos pongamos manos a la obra. Y a eso es lo que estamos apostando hoy día. Es la apuesta de la denominada agenda energética del gobierno, que apunta principalmente a bajar el precio de los suministros para empresas y personas, los que podrían aumentar si no se toman medidas urgentes. Pero así como no es el mejor escenario, también quiero ser categórica. Aquí no estamos hablando de apagón eléctrico ni de nada parecido. Eso no va a ocurrir. Lo que sí ocurre es que tenemos urgencia por abordar desde ya acciones decisivas en esta materia. No podemos mantener el inmovilismo porque de continuar las cosas como están, en 10 años más el costo de la electricidad podría subir hasta en un 34%. 7 son los ejes de la agenda presentada en La Moneda, que comienzan con un nuevo rol del Estado en la planificación del sector, aumentar la competencia y la diversificación, potenciar las energías renovables no convencionales, mejorar la transmisión a través de la interconexión del SIC y el SIN, fomentar la eficiencia energética, reducir en 20% el consumo eléctrico al 2025, impulsar las inversiones y mejorar la relación con las comunidades para evitar que los proyectos lleguen a la justicia. Se ve un esfuerzo, un interés de destrabar la inversión en el sector. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? No se ha construido ningún proyecto y por lo tanto, y nuevos actores que han tratado de participar no han podido. A la medida que haya proyectos construyéndose, va a haber certeza para el largo plazo de que los precios puedan bajar. Lo que queremos ver nosotros es que los proyectos se realicen, que haya interconexión SIC-SINC y que efectivamente podamos ver baja de tarifa. Esta es la medida número 48 de las 50 planteadas por el gobierno para los primeros 100 días de mandato, una hoja de ruta que pretende equiparar los precios de la energía a los países de la OCDE, cuyo promedio es 60% más bajo que en nuestro país. Iván Carvajal, CNN Chile. Vamos a comenzar con una panorámica general sobre esta agenda presentada en energía por el gobierno. Pregunta para todos. ¿Cuál es su evaluación general, brevemente? ¿Qué es lo más destacable? Pero también, ¿qué es lo que echaron de menos en esta agenda? Alejandro Guillén. Bueno, primero asumir que el tema energético en Chile no es un problema económico de mercado, sino que es un problema de definición política de un Estado que se proyecta en el largo plazo. Es una decisión estratégica y que está en el campo de lo público. Y por lo tanto el Estado comienza a asumir el rol que siempre ha debido tener en materias de este tipo. Primero porque está desde el Estado en la tarea de construir un consenso acerca de la matriz energética y cuál debe ser la estrategia de desarrollo energético del país. Y eso está vinculado además a otros proyectos, por supuesto, como los clústeres, la minería, la energía, etcétera. Segundo lugar, porque hay que privilegiar medidas de corto plazo que no dificulten la realización
de los desarrollos de largo plazo, porque muchas veces te tropiezas y te quedas amarrado. Eso es una decisión importante. Ahora, yo creo que dentro de esa definición gruesa también cambia el concepto del rol de la comunidad. Es decir, se asume que los proyectos controversiales y los proyectos energéticos y todo megaproyecto en general, no solo energético, va a tener que entrar ahora a un estatus de relación con la comunidad para, junto con la comunidad, hacer las definiciones básicas. Y además la comunidad no solo recibe compensaciones y mitigaciones, sino que vamos a seguir profundizando algunas cosas que están aquí muy insinuadas, pero hay que profundizarlas más, acerca de que las comunidades afectadas deben ser partícipe de las utilidades, léase, de los beneficios, asociatividad. Ahí hay un par de ideas básicas. Sara Larraín, ¿qué es lo más destacado de la agenda presentada hoy por el gobierno? A ver, yo creo y lo que falta, si falta algo. Yo creo que claramente el rol del Estado es primera vez que se señala en una forma tan clara, y eso es muy importante porque va en contra de la lógica de la Ley General de Servicios Eléctricos, donde el Estado estaba marginado de las decisiones mayores sobre el desarrollo energético, y eso es un elemento nuevo. El segundo elemento creo que es positivo, es la reducción de ciertas distorsiones en el mercado. Y ahí quiero señalar esta reducción del 30% de los precios marginales de aquí al año 2017, que eso es muy relevante. Y el otro tema importante es el cambio en el sistema de licitaciones. Yo creo que esos dos elementos van a ayudar a reducir las distorsiones de este mercado que hoy día tenemos. Ahora, participación ciudadana, yo entiendo que hay un capítulo. La verdad, cuando oí a la presidenta me puse optimista. Después, cuando leí el capítulo y lo estudié, la verdad es que es bastante deficiente. Hay mucho titular, pero la verdad es que quien aparece haciendo el ordenamiento territorial son ministerios del Estado. La participación ciudadana no es vinculante y, por lo tanto, dificulto que avancemos en licencia social de los proyectos que vienen en la agenda. Rodrigo Castillo. A ver, lo primero que me parece fantástico es que en términos generales los distintos segmentos de la sociedad han valorado esta agenda. Yo creo que eso se debe al origen de esta agenda. Creo que el gobierno ha tenido un especial cuidado en generar las ideas que están contenidas en la agenda con un diálogo multisectorial muy amplio, muy honesto, muy genuino. Lo segundo es que los temas que están planteados en la agenda, efectivamente, al menos en mi opinión, son los temas correctos, y haber logrado un documento de esta contundencia en tan poco plazo, por cierto, es un mérito grande. Ahora, en los temas propiamente tal, yo coincido con lo que han comentado tanto Alejandro como Sara. Creo que el rol del Estado y la definición del rol del Estado es un elemento clave, y tal vez más adelante tendremos oportunidad de conversarlo. ¿Por qué hoy día es necesario un rol del Estado distinto al que eventualmente se requería en los años 80? ¿Echó algo de menos? La verdad, yo no. Creo que evidentemente hay líneas generales que hay que desarrollar. Alejandro Guillé, ¿qué echó de menos en la agenda? Lo primero es que tengo la impresión, tengo que estudiar mal el documento, porque fue muy sobre la marcha, yo no lo conocía antes, es que creo que hay que ser más definitivo en las medidas pro inversión. Es decir, el Estado tiene que jugarse más si quiere desarrollar ciertas tecnologías alternativas, naturales, no convencionales. Hay que hacer una apuesta que no solo sea generar condiciones, sino que va a entrar a tener que intervenir generando estímulos, creando infraestructura, generando condiciones institucionales, asegurando ciertos precios y garantías durante algún tiempo, porque para que un empresario entre a innovar en inversiones que tienen tan alto costo y cierto riesgo, por ejemplo en geotermia, exactamente, ahí es donde se necesita muy claramente una política, de manera que el que tenga interés en trabajar en ellas tenga alguna certeza. Pero quiero dentro de eso valorar mucho el tema de la energía solar, y particularmente quiero decir que hay muy buenas noticias para Calama, ciudad solar. Vamos a transformar a Calama, es un proyecto que habíamos conversado con el ministro, así que me siento muy orgulloso de transformar a Calama en la capital de la energía y no solo del cobre. Se planteó como el problema principal aquí por parte de la presidenta Bachelet el tema de los precios. ¿Es ese el problema principal que afronta Chile en cuanto al futuro de la energía, los precios, Sara Larraín? ¿O hay otro problema que sea más grave? No, yo creo que el problema hoy día es la licencia social para continuar con el mismo tipo de desarrollo energético. Y ese es el tema que está dificultando que los empresarios sigan haciendo más de lo mismo. Y hoy día, por eso también el sector empresarial está viendo como interesante el rol del Estado, porque sin la concurrencia del Estado, claramente la gente no va a seguir aceptando más de lo mismo, a no ser que
se establezca con criterios regionales, que haya mitigación, pero también repartición de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso no se echa de menos, sino que verdaderamente es bastante coherente. Lo que yo echo de menos acá es una participación ciudadana y de las regiones en una forma más clara. El capítulo es bastante ambiguo. Señala ordenamiento territorial para la hidroelectricidad, señala algunos estándares y procedimientos para la participación, pero no queda claro finalmente en qué se va a concretar esto, y por lo tanto yo creo que estamos con una pata débil en esa área en el documento. ¿Lo consideran así, Alejandro Guillé y Rodrigo? Se los pregunto porque algunos sostienen, como Sara, entiendo que la participación ciudadana debería ser vinculante, y eso quiere decir en el fondo un derecho a veto también, si es que finalmente el proceso de diálogo no les parece satisfactorio a las comunidades respecto a un proyecto energético. ¿Debe ser vinculante la participación ciudadana? ¿Ustedes echaron de menos eso? Yo quisiera quedarme en la pregunta anterior. Pero después vamos a eso, pero primero sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana debe ser tal que realmente sean expresados los puntos de vista y que sean considerados. ¿No vinculante? Llegar al punto de hacerlas vinculantes depende en gran medida del tipo de decisiones de que se tratan. La verdad es que llegar a ser vinculante cada decisión ciudadana significaría cambiar incluso el concepto de democracia. Las personas votan por instituciones para que los representen. Si lleváramos al extremo el que todas las decisiones relevantes tuvieran que ser aprobadas una a una por la comunidad, evidentemente sería un país ingobernable. Sin embargo, dicho eso, la participación ciudadana debe ser efectiva, no necesariamente vinculante, pero efectiva. ¿Alejandro? Sí, yo creo que va por ahí, Por ejemplo, en el caso de... ¿No vinculante, entonces? No, porque hay decisiones que son técnicas. La ciudadanía participa en el gran consenso. Por ejemplo, ¿qué matriz energética queremos? ¿Qué tipo de políticas vamos a privilegiar? ¿Cuáles son las tecnologías que queremos? Eso sí. Pero llega un momento en que ya hay que dar soluciones prácticas según las circunstancias, el lugar, el territorio. Ahora, un gobierno democrático, si no escucha a la gente, tampoco puede ir en contra de la comunidad. Pero hay un cierto momento para la técnica. La política te ayuda a definir el marco general y la orientación. Y después llega la hora de los técnicos. Lo que estaba pasando en Chile es que en realidad era al revés. Los técnicos tomaban las decisiones sin dar una fundamentación política. Pero yo creo que eso se ajusta bastante. Ahora, va a ser relativo cómo funcionen también las cosas, porque en el papel se pueden decir todas las cosas. Yo no creo que sea un tema de contradicción. Ojo. ¿Por qué tiene que ser vinculante? Porque no es que cada proyecto va a ser vinculante, sino que si tú vas a un desarrollo energético que genere certezas para las empresas, que genere certeza para las regiones y sus territorios y su desarrollo regional, tiene que haber una vinculación entre las decisiones que toma soberanamente esa región, negociada con los intereses a nivel nacional. Si eso no ocurre, no hay una licencia social. Claro, después de eso, cuando tú tienes un ordenamiento y tienes ciertas cuencas, ciertas áreas, tú claramente puedes instalar ciertos proyectos, pero ya sobre un marco de certezas que están acordadas para todos, y no pura certeza para la empresa y ninguna certeza para la región. Yo creo que en ese sentido la vinculación tiene que ser entendida en un marco de cierta soberanía de los habitantes de las regiones por sobre su territorio, lo que se hace allí, y no más allá. Ahora, tú habías planteado el tema de los precios. Yo creo que claramente el tema del problema de que hoy día tengamos precios caros corresponde más bien a una expresión de un mercado que está distorsionado. Y un mercado que está distorsionado porque de una u otra forma, por ejemplo, el sistema marginalista implica que tú terminas pagando el agua, el gas natural, el carbón y todo a petróleo, que es lo último que entra, y por lo tanto están inflados. Nosotros entendemos que esta reducción de 30% del precio marginal al año 2017, creo yo que va a corresponder a esta propuesta del Colegio de Ingenieros, que también la hizo la CCTP, de sacar de una u otra forma el petróleo afuera y de generar el mix con los otros que tienen ciertos precios un poquito más cercanos. Es decir, aquí hay que reducir distorsiones de mercado para llegar a sincerar precios, porque están abultados sin duda. Rodrigo, ¿es posible sincerar sencillamente los precios y bajar un 30%? ¿Qué va a pasar de aquí en los próximos meses, los próximos años? ¿Va a empezar a bajar o va a seguir subiendo el precio que pagan la gente en las cuentas? Son dos preguntas distintas. El precio es un síntoma. Esto sería larguísimo y tecniquísimo de explicar, así que voy a intentar hacerlo simple. Es efectivo que hoy día el costo general de la energía es mucho más alto que el que teníamos hace, digamos, 5 años atrás. Con independencia de las distorsiones, es mucho más alto.
porque efectivamente tenemos una presencia de diésel efectiva, no solamente marcando punta, efectiva, que es muy superior a la conveniente. También es cierto que el hecho de que hoy día los precios marginales se estén convirtiendo en precios efectivos, especialmente para los industriales, es una señal distorsionante que ha complejizado las cosas en la línea de lo que ha dicho Sara. ¿Cómo la gente en sus casas qué son los precios marginales? Porque mucha gente no tiene por qué saberlo. Déjenme explicarlo en palabras simples. El precio marginal es el costo de la unidad más cara que genera en un momento determinado. A esta hora del día está generando, como dice Sara, agua, poca, gas, carbón y también hay diésel. Todo el precio al que se cobran las empresas entre sí, no al público, entre sí, es al costo del diésel, que es la unidad más cara. Marginal porque es la última unidad marginal que marca el precio de todo el resto de la energía. Ese precio está pensado simplemente para dar una señal entre inversionistas y nunca fue pensado para que fuera el precio efectivo al público, cosa que está ocurriendo especialmente con los industriales en el último tiempo, lo que genera evidentemente una distorsión. Pero también no hay que despreciar los factores oscuros internos en la determinación de costos y precios. Por ejemplo, con el gas natural licuado, entra a valor 8 y el consumidor lo paga sobre 30. Es decir, hay 4 veces casi el valor con que llega al país y con la cual el consumidor recibe el servicio. Por eso el gas, no la electricidad. Exacto, por supuesto. El gas. Entonces, lo que quiero dar con ese ejemplo, sobre todo en el sector no regulado, es que obviamente no tiene explicación por qué se encarece tanto estando en Chile la energía. Ok, pero esa explicación técnica, ¿van a subir o no van a subir las cuentas que paga la gente, la cuenta residencial que se paga? La respuesta es que durante los próximos 4 o 5 años, desgraciadamente, no hay ninguna alternativa de que no aumenten. ¿Van a subir? Van a subir. La pregunta es ¿cuánto? Efectivamente, estamos haciendo todo lo posible porque ese aumento sea acotado. Y el motivo de por qué... ¿5% hablaban? Esperamos que esté en esa línea. ¿Por qué van a subir? Porque hoy día el promedio que pagan las personas corresponde a contratos que se han venido firmando en muchos años. Los del 2006 se firmaron a $55 y están vigentes. Los del 2007 a 60 y así. Hoy día el promedio que pagan las personas es 80. Los industriales están pagando 140. El precio al que estamos comprando energía hoy día es de 120 o 130. Pero todavía es una proporción menor en este mix. Pero mientras vayan venciendo los contratos y no hayamos logrado disminuir los costos, desgraciadamente van a subir. Y cuando se dice en el programa, en la agenda, que los objetivos son reducir en 30% los costos marginales, ya explicamos lo que son, y bajar en 25% los precios en las licitaciones de suministro a los hogares, si esto se cumple, ¿cuánto van a terminar bajando en el largo plazo las tarifas residenciales? El objetivo que se plantea es de un 25%, que a mí me parece un objetivo que puede ir más lejos. Pero no es inmediato. No, eso es a la década. Los próximos años, desgraciadamente, en condiciones de mercado es muy difícil, motivo por el cual, entre otras cosas, nuestra industria ha planteado la necesidad de un subsidio especial a los más pobres, porque no vamos a ser capaces de, por la vía estructural, generar esta diferencia. Pero acá hay un pequeño tema, o sea, si tú hoy día reestructuras el tema del marginal, claramente. De cómo se le cobra a la gente. De cómo se cobra, de que tú no cobres todo a precio de petróleo. Si resulta que entró 50% agua y entró 10% carbón y otro 10% gas natural, no tienes por qué cobrar todo a precio el precio marginal no afecta petróleo. A las tarifas que pagan las personas hoy día. Las tarifas de las personas se fijan por contratos licitados de largo plazo. ¿Influye el precio marginal? Sin duda influye, pero no es una relación directa. Y esto solamente en el sistema interconectado central, o sea, acá la autoridad fue bastante clara en señalarlo. Ahora, si se reestructura el tema de las licitaciones, como señalaba Rodrigo, y tenemos esta baja en el 25%, eso va a ser aplicado a aquellas licitaciones, a clientes regulados que se vayan a aplicar, no sé, a partir del año 2025 en adelante. Okay. Ahora, lo importante es que si no se hace los cambios que se están planteando, la subiría son de 34. 34% en una década, en la última década ha subido 20%. Ahora, una pregunta también para todos. Lo mencionó la pasada Alejandro Guille, tiene que ver con el gas, porque la gente paga evidentemente por la electricidad, ¿cierto? Pero también por el gas, una cosa importante. Exactamente, no está regulado, pero el ministro y también la presidenta anunciaron que viene el tema de la tarificación. ¿Qué va a significar en concreto el tema de que esté tarificado? Mucha gente incluso comentaba por Twitter que no tenía idea que no estaba tarificado. ¿Qué significa en concreto eso para las personas? Yo espero que eso signifique primero transparentar, porque yo decía recién que si en Chile se llega a un determinado valor y cuando lo recibe el consumidor subió 4 veces,
yo creo que si se transparenta, vamos a encontrar dónde están los mecanismos y las trampas del sistema que no conocemos hoy. No me atrevo a decir de dónde están los problemas, ni voy a hacer insinuaciones de ningún tipo, pero hay algo irregular. Y por lo tanto se necesita transparentar, y yo creo que una regulación va a llegar a precios bastante más bajos que lo que lo están recibiendo hoy día los consumidores. ¿Coinciden? A ver, yo desconozco la estructura de costo de la distribución de gas natural, por lo tanto estoy totalmente impedido de opinar sobre ese aspecto, si es caro o es barato. Sin embargo, y solo como una aclaración técnica, hoy día existe en la legislación un esquema de chequeo de rentabilidad para el gas natural que, por lo tanto, si su rentabilidad está por sobre un cierto nivel, debería estar sujeto a correcciones la tarifa. Pero no se ha dictado el reglamento. Yo tengo la impresión de que lo que está diciendo la agenda es que se va a dictar la reglamentación que permite, con la actual legislación, hacerse cargo de ese problema. Hay un listado de varios reglamentos que no están dictados todavía en el área. El rol del ENAP también puede ser muy importante, transformarlo en un poder negociador. Porque, por ejemplo, el tema del gas, es que Chile es un país pequeño para el ámbito internacional. Si cada empresa sale a negociar al mercado internacional, va a poder tener una capacidad de negociar muy baja. Pero si el Estado, a través de ENAP, es el que negocia en bloque para todas las necesidades del país de gas natural, los precios pueden ser también bastante menores. Por eso que mi apuesta es que el reemplazo del diésel por gas natural licuado debe ser una estrategia de corto y mediano plazo bastante importante en esta estrategia. Da la impresión de que eso es precisamente de los temas principales que uno ve en el discurso, en lo que se dice en esta agenda, en la señal que dio también la presidenta Bachelet al estar ayer en Mejillones, cuando se dice que se va a construir una tercera central para el gas natural licuado. ¿Es esa, da la impresión, la apuesta del gobierno, al menos a corto plazo, para superar el problema, el gas natural licuado? O sea, yo creo que claramente para el tema del sector eléctrico y poder reemplazar los proyectos a carbón, sin duda el combustible de transición es el gas natural. No obstante, es fundamental lo que señalaba Alejandro y lo que dice la agenda. O sea, aquí hay dos elementos. Por un lado, claramente el Estado tiene que normar un mercado del gas, así como tiene que corregir el mercado de la electricidad. Y lo otro es que el Estado, desde nuestra perspectiva, debe mantener la presencia en el sector. No solamente con los 400 millones, ¿no es cierto?, que se le va a entregar a ENAP, sino que también tener la participación en lo que inició. De hecho, el Estado fue el que inició los terminales de Quintero, de Mejillones, etcétera, etcétera. Es decir, participar en el área, conducir y orientar el sector y ayudar a transparentar y sincerar los precios. Pongamos eso en el debate, porque cuando se dice entre los objetivos está el nuevo rol del Estado en la planificación del sector, para lo cual se va a fortalecer la Empresa Nacional de Petróleo, y se nombran los montos que daba también Sara. Ese es un tema, pero en lo concreto esto se puede interpretar de varias formas. ¿Qué significa en concreto? ¿Ustedes creen, por ejemplo, en un Estado empresario derechamente, no solo en temas puntuales, sino en generación de energía vía ENAP, por ejemplo, que sea generador de energía de frentón, o que se meta en la transmisión? No sé, algunos planteaban, por ejemplo, que postulara licitaciones de temas de transmisión y después, una vez adjudicada, se lo entregara a un privado. ¿Cuál debe ser el rol? ¿Solo orientar? ¿Solo normar y fiscalizar? Depende. La verdad es que el Estado de Chile es empresario, es un enorme empresario del cobre. El Estado de Chile es empresario en ENAP, en el mundo del petróleo, es decir, estamos hablando, en el primero de los casos, el principal insumo productivo y exportador de Chile, en el segundo caso, un recurso que es estratégico, es decir, el Estado no ha perdido en esos elementos su rol empresarial, y en el caso del gas en particular, todo indica que existe un rol esperable y un rol positivo que podría ocupar el Estado, básicamente en los términos que ha señalado Sara y Alejandro, de agregador de demanda, de planificador, etcétera. Ahora bien, ir un paso más allá y pensar que el Estado pudiera ser un empresario en la generación eléctrica, a mí me parece que no es una buena idea, entre otras cosas porque no hace falta. En cambio, y aquí está mi interpretación de lo que se señala como rol del Estado para estos efectos, hoy día existen herramientas de política pública existentes respecto de las cuales el Estado no ha tenido hasta hoy día la intención de establecer objetivos de política pública y decir hacia allá vamos. Ejemplos, dos. La transmisión y las licitaciones de suministro. En ambos casos, esos dos elementos tienen un fin en sí mismo: comprar energía para los clientes, transportar energía. Pero al mismo tiempo, ambos
tienen la potencialidad de permitirle al Estado, utilizando esas herramientas, ser un muy buen planificador de cuál es el tipo de energía que queremos y por dónde queremos transportar esa energía, fomentar la competencia, etcétera. Existen esas herramientas y acá se está diciendo, las vamos a ocupar. ¿Sara está de acuerdo con Rodrigo cuando dice no hace falta que el Estado entre en la generación eléctrica? A ver, yo creo que hay dos elementos. El rol del Estado en la regulación y en la orientación del desarrollo eléctrico, energético, etcétera, es fundamental. Si no lo hace el Estado es un abandono de funciones y no lo puede hacer el sector privado y no lo pueden hacer los ciudadanos. Y ahí yo creo que el Estado ha sido tímido. Yo creo que recién a través de la ley 20.257 sobre el tema de renovables no convencionales pone una meta obligatoria de diversificar con energías limpias. Y en este momento aparentemente va a ir con una ley de eficiencia energética con ciertas metas de reducir 20% de lo que podríamos consumir al año 2025. Esos son elementos reguladores que el Estado es el actor y si no lo hace, discúlpame, tenemos un Estado débil y estamos en lo que estamos un poco por eso, porque no ha asumido funciones regulatorias y orientadoras. En el tema de si el Estado debe ser empresario o no, yo creo que depende. Porque obviamente si, por ejemplo, hoy día estamos en una circunstancia en que ninguna empresa está explorando geotermia, porque dicen no quiero hacer la inversión, es mucho riesgo y todo lo demás, y de repente el Estado puede avanzar y explorar en geotermia y después licitar o después vender o quedarse con algunas unidades, yo creo que es el ideal y ese es el rol del Estado. De hecho, el rol del Estado en Chile abrió una serie de áreas, como por ejemplo el mismo sector de la industria forestal, de la celulosa, etcétera. O sea, el Estado puede abrir líneas. Y en el caso del gas natural, fundamental, si el Estado fue el que abrió y finalmente resolvió los problemas de la crisis del gas con Argentina, con los famosos terminales de regasificación, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que no debemos ser dogmáticos en el sentido de tener esta doctrina, no, que en el Estado no se puede meter. Yo creo que el Estado debe meterse allí donde sea necesario. Y hoy tenemos un mercado concentrado en la generación eléctrica, me imagino que en eso hay relativo consenso, casi un 80% de la generación en manos de 3 empresas. ¿Se puede abrir el mercado para evitar que haya tanta concentración y cómo concretamente? Bueno, al buscar una matriz diversificada, evidentemente que se puede. Y ahí es donde, por ejemplo, el caso de las energías renovables como la solar o la misma geotermia, lo que tiene que asegurar el Estado es que haya libertad para que ingresen nuevos actores. Pero para eso tiene que transparentar el mercado. Yo creo que en ciertas circunstancias, planteado este diseño, si los privados no asumen con el ritmo y con la variedad que requiere la matriz energética en Chile, el Estado sí va a tener que intervenir. No por un tema dogmático, no de discusión, sino simplemente ante la debilidad del sector privado, el Estado va a intervenir más allá, porque por ejemplo, tú dices, ¿cómo, Alejandro, para que quede claro? Incluso activamente. Tú mencionabas, por ejemplo, en Chile no tenemos un catastro, por ejemplo, en geotermia. Hay que invertir en investigación científica tecnológica para que se pueda ofrecer la cartera de proyectos para que postulen los privados. ¿Para quién va a hacer eso? Va a ser una inversión cara, cuyos resultados son de largo plazo. Y lo mencionó la presidenta, y eso puede ser el Estado. Y el Estado puede buscar formas de asociatividad. Por ejemplo, en el caso de la solar, yo diría, para el norte, ya que estamos hablando de ahí, si va a ser la prioridad para la zona norte, que tenemos condiciones excepcionales en el mundo, tú tienes que buscar un clúster, lo dice el propio discurso, el clúster de la energía. Es decir, encadenar el Estado con universidades, empresas y socios estratégicos internacionales, países que llevan vanguardia y que están haciendo desarrollos que pudieran tener alguna utilidad en Chile, porque no toda tecnología se puede aplicar. En consecuencia, por ejemplo, en el contexto de los clústeres o de asociatividad, eso puede darse si es necesario, porque el sector privado no está a tono. Vamos a ir sí. Yo creo que el tema de la concentración es súper relevante. Tiene que ver también con el problema de los precios. Hay poca competencia, sin duda. Y ahí yo creo que claramente hay varios instrumentos. El tema de las licitaciones es uno. Tú puedes decir, ya voy a diversificar y todo lo más, pero ¿a través de qué instrumentos? Si tú en las licitaciones pones ciertos criterios de diversificación de los actores, no solamente de la matriz o de las nuevas fuentes, sino que de la diversificación de actores, puede llegar a modelos como el inglés, donde tú tenías en cierta época 2 o 3 actores y resulta que poniendo condiciones en la licitación, haciendo bloques de licitación más pequeños, alargando plazos, etcétera, etcétera, tú de una u otra forma puedes decir quién participa, quién no participa, porque tiene estos objetivos de diversificación y de mejorar la competencia. Entonces, hay muchos instrumentos dentro de la política pública donde tú puedes tener objetivo de diversificación de fuentes,
pero también diversificación de actores. Rodrigo, antes de irnos a la pausa... adaptar esa estrategia. Rodrigo, antes tenemos que irnos a la pausa brevemente. ¿De acuerdo en que son herramientas para lograr desconcentrar el mercado? Totalmente de acuerdo. Creo que las licitaciones efectivamente generan esa oportunidad. Obviamente hay que ponerse a tono con las metas y hay que establecer cuáles van a ser esos criterios, pero por ejemplo, tener bloques más pequeños, por ejemplo, el generar esquemas que permitan el que las energías renovables puedan moderar sus despachos, como hoy día no lo pueden hacer, etcétera, son elementos que sin duda van en esa dirección. Pausa y ya regresamos hablando de la agenda energética presentada hoy por el gobierno. Ya estamos de vuelta con la agenda de desafíos en 100 días para hablar del tema de la energía y concretamente en este segundo bloque queremos hablar sobre las formas de generación. Vamos a hablar sobre las renovables no convencionales, que claramente es lo que se intenta incentivar. Antes Sara Larraín decía, hay una transición aquí en la cual da la impresión de que la apuesta va por el lado del gas natural. Rodrigo, ¿nos vamos a llenar de termoeléctricas a gas natural en los próximos años mientras se sube el...? No, de lo que estamos hablando en el corto plazo es de lo siguiente. De la época del gas argentino quedó una capacidad que hoy día está relativamente ociosa de generación a gas natural que hoy día podemos aprovechar si es que tuviéramos gas. Y hoy día el motivo por el cual no estamos aprovechando el 100% de esa capacidad que quedó de esa época, mucha de la cual estamos haciendo operar con diésel, es porque ha faltado gas. Y ese faltar de gas tiene dos motivos. Uno es un tema... es entender que el gas natural no es un commodity, no es como el carbón que yo lo compro con precios internacionales desconocidos. Es un insumo que tengo que negociar en un contrato de largo plazo, o si no los precios son extremadamente altos y por lo tanto implica un riesgo. Y ahí la función de ENAP de ser un agregador de demanda. ¿Y qué nos quieren cambiar los precios? En medio de la negociación que tuvimos con el gas natural nos querían cambiar los precios. Es complejo porque no es un commodity. No es un commodity. Y lo segundo que tiene que ver básicamente con el acceso a los terminales de regasificación, que es un conflicto, y lo que se está diciendo, por una parte, se ha aumentado la capacidad de uno de ellos y se está planteando que ENAP nuevamente, como ya lo hizo, va a participar y va a liderar la construcción de un tercer terminal. El shale gas, Sara, que es una fuente de gas que se está produciendo o que se va a producir de manera muy importante en los Estados Unidos, que tiene muchos reparos ecológicos también en la forma en que se obtiene, ¿puede ser una forma de obtener gas barato para Chile, importarlo desde Estados Unidos? La verdad es que nosotros no somos partidarios del shale gas porque los impactos del fracking son impactos enormemente complejos para la zona y finalmente no creemos que sea la solución. Creemos que para Estados Unidos es una solución importante en la medida que Estados Unidos tiene que entrar en un proceso de mitigación de emisiones de CO2 por las obligaciones que tiene. No obstante, no quisiéramos que la transición energética en Chile desde el carbón al gas natural, ¿no es cierto?, que es una limpieza relativa y que reduce mucho contaminación local, principalmente sea con el caso del shale gas. No obstante, la agenda se refiere más bien al tema de gas natural, no habla de shale gas, gracias al cielo. Y segundo, yo diría que pone el énfasis primero en cumplir la ley recientemente aprobada de 20% energías renovables al año 2025 y la gran hidroelectricidad. Y acá, si ustedes se fijan, hay un tremendo, dentro del ordenamiento territorial, en el capítulo de participación ciudadana, hay una especie de gol de media cancha, donde se plantea toda una agenda vinculada a estudiar el potencial de cada una de las cuencas, llegar a una especie de priorización de qué cuencas se van a utilizar, yo creo que al 100%, y de una u otra forma, allí yo diría que hay hay un peligro evidente de ir hacia una coherencia con las prioridades de las regiones, en la medida en que las dos cosas que nosotros vemos como transición en la agenda energética es gas natural, pero por otro lado mucha hidroelectricidad. Ahora, en concreto, ¿eso puede significar para ti que se esté dando un pase a grandes centrales hidroeléctricas? Claramente ya estaba en la agenda del presidente Piñera, donde también apuntó a una transición con gas natural y gran hidroelectricidad. ¿Lo ve así también Alejandro Guillé? ¿Puede ser un pase a una transición con gas natural y gran hidroelectricidad? No veo viabilidad política, porque si el gobierno está hablando de que va a crear un gran consenso acerca de la materia energética y tiene una oposición frontal de la población, no está hoy día en condiciones, porque además los proyectos tipo de hidroelectricidad no es solo los embalses, sino son las cadenas de transmisión, y no veo condiciones como para que eso lo pudiera. Pero más allá que no vea condiciones, aceptar. El objetivo o la intención de aquel capítulo, ¿lo lee como Sara o no? No, yo lo veo más bien como que no se pronuncia.
Ahora, como que la dejó pasar, digamos. ¿Se puede renunciar a construir grandes represas en Chile, Rodrigo? ¿Dice que no vamos a hacer más grandes represas? La pregunta de si se puede o no se puede es una pregunta capciosa, porque en definitiva, por supuesto, se puede, pero tiene consecuencias. El capítulo de la agenda que habla de generación con recursos propios, en definitiva, se refiere a todas las formas de energía renovable, convencionales y no convencionales. Yo quisiera plantearlo de la siguiente forma. La oposición a grandes represas es perfectamente legítima de parte de las comunidades afectadas, y no solamente de parte de las comunidades afectadas, sino de todos los chilenos que tienen una opinión al respecto. Lo que es importante es entender cuáles son las consecuencias que tiene esa decisión, porque tiene consecuencias. Ahora bien, en esto me voy a meter un poquito en la pata de los caballos, porque es una discusión bien compleja, y acá miro al senador Guillet, porque este es el tipo de definiciones muy complejas que desde el mundo de la política se tienen que tomar. ¿Es irrelevante para la gente, por ejemplo, de Puerto Montt, qué es lo que ocurre con la minería en Calama? La respuesta es no. El desarrollo de países como el nuestro se basa en un mix. Chile es un país unitario. Por lo tanto, pensar que simplemente vamos a estar mirando las decisiones de cada región en función estricta de su propia realidad implicaría la ecuación completa. Usted no quiere aportar energía al resto del país, perfecto, está en su derecho, pero tampoco pida recibir los recursos y el dinero que viene de la explotación en Calama, de la explotación del cobre. Por lo tanto, creo que el sentido del valor compartido y la compartición... No, perdón, lo que estamos diciendo es que se deben compartir la utilidad. Es decir, si una zona geográfica va a tener que asumir un esfuerzo especial para aportar al resto de la comunidad, es importante que se sienta suficientemente recompensada. Lo que en ningún caso, y esto es fundamental, implica que hay ciertos valores mínimos que no son transables. La salud y el cuidado del medio ambiente, en ese sentido, no es transable. Acá estamos hablando del efecto en la vocación productiva de la región que puede ser afectado. Lo que pasa es que suena muy bonito y lo hemos oído mucho tiempo, pero resulta que las regiones siguen con banderas negras porque no reciben los beneficios, y la verdad es que hay que cambiarlo. Tenemos algunas áreas de sacrificio que incluso se está afectando los temas de salud. Inaceptable. Huasco. La misma agenda señala que se acepta, digamos, que estos cambios, por ejemplo, la reducción del 25% dentro de las licitaciones, es si es que la comunidad permite que se desarrolle el plan de obra. Y el plan de obra contempla, por ejemplo, Guacolda 5 a carbón en la zona de Huasco, que ya es una zona que está saturado al punto de saturación y que ahora están con otra empresa de SMPC, están tratando de arreglar. O sea, estamos en el filo de la navaja, y yo creo que acá el gobierno se va a tener que poner con un solo ejemplo. Y cuando habla, por ejemplo, de Magallanes y Aysén, yo creo que en el mismo capítulo de la agenda el gobierno va a tener la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de Aysén, alimentar aquello que falta en la región de Aysén con energías renovables no convencionales a escala local, en vez de venir a imponerles Hidro Aysén, que principalmente va a servir, ¿no es cierto?, a la región metropolitana, al sector minero, pero que a la larga la gente no está viendo los beneficios. Entonces, yo creo que acá, más que seguir con esto que vamos a repartir los beneficios, yo creo que el gobierno tiene que, en estos 4 años, mostrar algunos ejemplos claros, porque el problema que le estamos viendo a la agenda es que de una u otra forma está señalando participación ciudadana, ordenamiento territorial en las próximas décadas, pero cuando te dice que esto no va a poder ser aplicado porque puede demorarse un poco a proyectos de que hoy día están en el plan de obra, y en el plan de obras tú ves 2014, Ñuble, gran hidroelectricidad. Las Lajas y Alfalfán, el Cajón del Maipo, 2014, gran hidroelectricidad. Guacolda 5, después Cochrane 1 y 2 al año 2016, tú tienes que en el gobierno de la presidenta Bachelet los proyectos concretos que se van a hacer es lo mismo que está en el plan de obra, nada de cambio. Entonces va a negociar acuerdos para el próximo gobierno y no va a haber nada concreto ahora. Eso no es sostenible. No es posible obtener una licencia social o una legitimidad si es que tú no muestras verdaderamente, como en el caso de Aysén, que hoy día tiene la oportunidad, sin Hidro Aysén, mostrar otra forma de hacer. Entonces, cuando la gente de Calama vea que en Aysén es posible, la gente también de Concepción
va a ver que es posible, y de Coronel, y de Huasco, entonces la cosa empieza a cambiar. Alejandro Guillé, ¿cómo responde a ese cuestionamiento específico que hace Sara Larraín de que los proyectos que ya están en la agenda, los que se van a construir durante el gobierno de la presidenta Bachelet, no van a tener una licencia social por la forma que están planteados y que son proyectos además contaminantes? Bueno, aquí hay un problema que es político y que es jurídico también. O sea, no olvidemos que los cambios que se han producido en el país es un cambio de opinión pública y hoy día ya nadie va a poder ser forzado. Segundo, están los tribunales de justicia, que hay cosas que se van a alinear con la población. Eso también es un hecho. Y por eso que tenemos el problema, si no, no estaríamos hablando de problema energético. Los empresarios se dieron cuenta que se acabó la francachela y por eso está dispuesto a que el Estado le ayude a salir de esto. Y eso, la única manera es con un sacrificio en un corto tiempo. Pero la gente tiene que saber que tiene un costo económico. ¿Pero qué pasa con ahora, pero eso en 4 años te va a liberar en el largo plazo. Porque si no te vas a comprometer con soluciones que ahora nos pueden sacar del problema y tener, qué sé yo, energía más barata en el corto plazo, pero que te va bloqueando la posibilidad de desarrollo de otras tecnologías. ¿Pero qué le dice a los vecinos de la zona de Guacolda? ¿Qué les dice a los del Cajón del Maipo que se están movilizando porque no quieren una hidroeléctrica? A ellos no se les puede prometer, mire, es que ustedes tienen que hacer el sacrificio porque en 10 años más vamos a tener una matriz mejor. No, o sea, al revés. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos sacrificar hoy a algunos en aras. O sea, el sacrificio viene por el lado que vamos a tener que pagar más. O sea, aquí no viene apagón en Chile, viene un pagón. Sí, pero ¿qué pasa con estos pero proyectos? Pero eso no lo puedes Alejandro, evitar. pero ¿qué pasa con estos proyectos concretos? ¿Hay que echarlos para atrás? ¿Hay que hacer modificaciones? ¿Hay que echar para atrás algunos? Con las comunidades si somos consistentes con la política que estamos desarrollando. Ya. Ahora, y eso va a significar que las empresas van a tener que abordar estos temas de distinta manera como lo han hecho hasta ahora. Digámoslo con franqueza, hasta ahora eran muchas de una prepotencia. Y les voy a dar un solo ejemplo. ¿Sabes cuánto paga la Municipalidad de Mejillones una termoeléctrica? Cada 3 meses, 80.000 pesos. ¿Tú crees que alguien en Chile está dispuesto a que como mitigación y compensación le paguen 80.000 pesos por tener una termoeléctrica al lado de la ciudad? Vamos a otro tema, diciendo de pasada que fue Pérez Lloma quien cambió y anunció que iba a cambiar el uso de suelo para Campeche cuando había sido rechazado. Así que hay culpas ahí al menos compartidas. Energías renovables no convencionales, se mantiene esta meta del 25% para 20% para el 2025, cuando en algún pasado fue para el 2020. Sí. Ok, se mantiene esa situación cambiada. ¿No se podía, opinión, qué piensan ustedes, no se podía andar más rápido respecto a las energías renovables no convencionales? O sea, claramente... Más rápido que lo que se propuso finalmente esta agenda, a eso me refiero. Nosotros creemos que solamente por un tema de mercado y de aceptación social van a ir más rápido. De hecho, las proyecciones, por ejemplo, de desarrollo de proyectos solares van mucho más allá de lo que se proyectó. Pero yo digo, ¿no se podría haber puesto en la agenda como obligación país algo más ambicioso que 20% para el 2025 o no era posible? No, yo creo que es conservadora la agenda en el sentido de que va a hacer todo el esfuerzo porque la ley verdaderamente logre esa meta, y eso va a significar del orden de un 45% de la nueva energía al año 2025. Y en ese sentido yo creo prácticamente la mitad de lo nuevo que se haga tiene que ser energía renovable no convencional para cumplir la meta. Es un salto bastante. Es un salto ambicioso, entre comillas, porque es perfectamente posible, tecnológicamente es perfectamente posible, y en términos de precios competitivos también es más beneficioso, porque si de una u otra forma tú tienes una inversión mayor, pero si tus costos de operación son muy pocos, la verdad es que un tremendo apoyo, en el sentido de que tú puedes estabilizar los precios en el largo plazo. Entonces, yo creo que es positivo, pero es conservador en relación a la ley que se aprobó en el gobierno pasado. Ahora, el bemol, ¿cuál es el bemol? Porque aquí tiene un bemol. A ver, lo primero es decir que efectivamente yo creo que la meta del 2025 se va a sobrecumplir. Yo creo que vamos a llegar más lejos en la realidad. Creo que más que cambiar la meta, los demás elementos que se han planteado en Fomento son más importantes, las licitaciones y la transmisión. Sin la licitación y sin la transmisión probablemente terminaríamos pagando las multas en lugar de llegando a la meta, lo cual no es la idea. Pero el bemol es el siguiente respecto de por qué no se puede ir tan rápido en materia de energías renovables. No tanto porque las energías renovables en sí mismas sean una dificultad o que hayan problemas tecnológicos, o ni siquiera de que sean más caras desde el punto de vista del costo de la energía, sino porque necesariamente las energías renovables, especialmente las intermitentes, solar y eólica, requieren respaldos del sistema. Y por lo tanto, una energía que produce el 30% del tiempo, como es el caso de la solar, en buenas condiciones,
requiere que el 70% del tiempo restante exista una forma de backup, es decir, una forma de respaldo a esa energía que tiene que venir de alguna parte. Será del agua, será del gas, será del carbón o eventualmente entre energías renovables. Hecho ese bemol, ¿qué responde el bemol Sara Larraín? A ver, yo creo que ese es un argumento añejo. Es un argumento que ha dado el sector de las generadoras tradicionales con el objeto de señalar de que Chile no puede ir hacia energías intermitentes inseguras en la palabra detrás, digamos, cuando hoy día a nivel de todo el mundo hay sistemas de despacho que manejan energías intermitentes con energías afirmes. Y tú lo vas a ver en el caso de Alemania, en el caso de España, en el cual los CEDEC, los Centros Económicos de Despacho de Carga, mantienen sistemas computacionales y de despacho que pueden articular todas estas energías. ¿Por qué? Porque ese 30% de solar o ese 25% de las eólicas son perfectamente modulables y por lo tanto no son impredecibles. Entonces hay un atraso tecnológico en el Centro de Despacho de Carga para ese tipo de matriz energética, pero otros países lo están haciendo. ¿Por qué no podríamos nosotros capacitar al personal y comprarlo? Muy breve. Yo estoy de acuerdo con Sara. Yo no quisiera estar enmarcado entre los recalcitrantes. Yo creo que es perfectamente modulable. Lo que estoy planteando es que para llegar a modularlo hay que preguntarse cuál es el tipo de energía de respaldo efectiva. Y voy a ser bien franco. 2. Gas natural y gran hidroelectricidad. Esas son las formas en que en España, en Alemania, en Italia se respaldan las energías renovables no convencionales. Senador, este tipo de energías, especialmente la solar y la eólica, el lugar de Chile más propicio en muchos casos es el norte del país que usted representa. ¿Va a haber críticas en algún momento, va a haber protestas cuando se empiece a llenar el norte de Chile de enormes campos eólicos o de enormes campos de paneles solares? ¿Puede convertirse también eso en un problema ecológico? Porque también tiene un impacto sobre el medio ambiente. Me pongo en el caso de un tocopillano que tiene 2 termoeléctricas vetustas, anacrónicas, metidas en el corazón de la ciudad y se están envenenando todos los días. Si tú le estás ofreciendo tecnologías renovables, donde además van a ser socios en los beneficios, yo estoy seguro que en el norte, porque además no olvides que la zona norte es una zona pionera, es una zona de producción. Aquí tenemos el 7x7, la mayoría de la gente ya no está viviendo en el norte, está viviendo en La Serena al sur, porque además es carísimo vivir en el norte, es un drama que nosotros tenemos. Nadie contrata gente del norte para trabajar en minería porque el costo de la vida es muy cara, entonces es mejor contratarlos en Coquimbo, porque dejan la familia en Coquimbo y les pueden pagar menos. O sea que el habitante del norte está quedándose al margen pero no van a haber de los quejas, proyectos. dice usted. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Es una población que está acostumbrada, la minería es contaminante. La energía es en algún grado contaminante. Por último, desde el punto de vista estético. Pero en el norte la gente va con el afán productor y pionero. En el norte tú, mientras no envenenes a la gente y no destruyas el medio ambiente, la gente está dispuesta. Okay. Pregunta para todos. Se habló de este concepto de asociatividad y también de conversar con la comunidad desde antes. Ok, mayor participación, se entiende lo que significa, se entiende que desde el comienzo, desde la construcción de un proyecto, desde que se plantea comenzar, y eso es un cambio de paradigma, pero esto de la asociatividad en varios países se entiende como copropiedad o al menos un porcentaje de las ganancias para la comunidad en concreto. ¿Es eso posible? ¿Creen ustedes que las empresas van a estar dispuestas a esa asociatividad con las comunidades locales? Yo creo que definitivamente sí. Yo creo que hoy día el gran problema, lo ha dicho Sara y yo lo comparto, es la licencia social, efectivamente que las personas sientan que hay un motivo por el cual ellos debieran afectar su comunidad, su región, su vocación productiva y por tanto creo que desde el punto de vista del interés de rentabilidad de las empresas, el compartir la utilidad con los principales socios que necesitan, que son las comunidades, es algo que estoy convencido va a ser muy bien visto por el empresariado. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para la licencia social. Lo primero tiene que ver con el respeto al marco jurídico vigente. Y hoy día, y se lo he señalado muchas veces a mis amigos de las empresas renovables no convencionales, solares, eólicas, geotérmicas, etcétera. Lo primero que tú tienes que es cumplir la normativa en relación al menos a 2 áreas fundamentales que son las áreas protegidas y las áreas indígenas. Si nosotros empezamos a poner panel eólico, geotermia, sin permiso o sin licencia social en estas 2 áreas que son protegidas legalmente, van a terminar siendo tecnologías impopulares. Ya tenemos el caso del Tatio, donde nosotros vemos que claramente un proyecto puesto en el mal lugar, porque se podían haber puesto detrás del Cerro No, pero se pusieron donde toda la población de San Pedro de Atacama llevaba a los turistas, o sea,
si nosotros vamos a seguir comportándonos en una forma anacrónica, falta de respeto, antidemocrática con las nuevas tecnologías se tornarán impopulares. Ahora, lo ha hecho el Estado, ha sido el Estado el que ha en este caso fue Enel, pero hay otra empresa que también se instaló en un área de ruta de aves migratoria en el balneario de Ancud. Obvio, si tú te vas a instalar en esa área, entonces yo creo que hay un tema de ordenamiento territorial, de respeto, etcétera, que estas nuevas tecnologías limpias tienen que cumplir también. No porque sean limpias van a, digamos, ir por sobre la regulación. El segundo elemento es lo que tú señalabas en el sentido de cuál es cómo se comparten los beneficios y cómo se comparten los costos. Y aquí claramente yo les digo sinceramente, nosotros tenemos que ir hacia un paradigma de compartir los beneficios económicos que tienen esos emprendimientos. Les quiero decir que para el caso de geotermia se fue a estudiar el modelo neozelandés, en el sentido de que los maorí, por ejemplo, son copropietarios y tienen un sitio, una silla en el directorio de las empresas y tienen no la cancha de fútbol ni un fondo una vez al año, sino que saben lo que gana la empresa y reciben el 5% lo que corresponda. Ahora, nosotros creemos que eso es absolutamente fundamental en una responsabilidad social empresarial y en reglas del Estado en el sentido de terminar con las inequidades y la injusticia ambiental en los territorios, que la verdad es que no es sustentable políticamente. Tenemos que despedir esta edición de Agenda Desafíos en 100 días. Muchas gracias a nuestros panelistas por haber conversado sobre la que es, claro está, la noticia del día y de enorme relevancia, esta agenda de energía presentada hoy por el gobierno de la presidenta Bachelet. Viene Matilde Burgos, nos separan de la compañía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos en CNN Prime con, ojo, algo muy interesante. Va a estar con nosotros el ministro de Energía en CNN Prime en vivo y conversando con nosotros sobre el tema.